Queridos hermanos, es con profunda preocupación que estamos observando los problemas que están ocurriendo a nivel mundial. Y vemos también con bastante acierto que la doctrina espírita tiene soluciones para la inmensa mayoría de los problemas que estamos teniendo hoy. El cuarto de los libros que componen el libro de los espíritus nos habla precisamente de esperanzas y consolaciones, esperanzas y consuelos. ¿Será que este mundo atribulado de hoy, que anda en el fondo buscando la felicidad, la está encontrando a través de los valores que persigue, a través de las conductas que tiene? ¿Será que se siente feliz el hombre de hoy? ¿Qué aportes podría darnos la doctrina espírita sobre estos temas? En la pregunta 922 del libro de los espíritus, el maestro Allan Kardec interroga a estos diciéndoles: ¿existe una medida de felicidad que sea común para toda la humanidad? Y ellos responden: para lo material, contar con lo necesario, y para lo moral, la conciencia tranquila y la fe en el porvenir. Una de las grandes incógnitas que el hombre no ha logrado resolver aún es esa persecución de los valores materiales con la finalidad de, a través de ellos, alcanzar una supuesta felicidad. Posiblemente esta pregunta la está respondiendo el espíritu de Platón, porque más adelante, en la 926, nosotros encontramos una frase que ya él la dijo cuando vivió mucho tiempo antes de Jesús. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Esa cantidad de esfuerzo que la gente realiza para adquirir más y más cosas conduce realmente a la felicidad. Nosotros tuvimos la ocasión de ver varias veces la película El Ciudadano Kane, considerada una de las más grandes que se han producido en Estados Unidos. Y en esa película la esposa tenía la inclinación a comprar, a adquirir cosas en sus viajes a Europa, y como tenía una gran mansión y ocupaba mucho espacio, entonces fueron adquiriendo cosas que tenían una cierta belleza, pero que eran realmente innecesarias para la vida. Al final el ciudadano Kane se lamenta porque ninguna de estas cosas les sirvió para la finalidad que ellos perseguían, que es adquirir un poco de felicidad. Nosotros, los seres humanos, debemos aprender a disfrutar con lo que tenemos, aunque eso sea poco, porque a veces es mucho. Queridos hermanos, las encuestas y los estudios que se hacen sobre la distribución de la riqueza en el mundo son verdaderamente alarmantes. Se habla de que alrededor de 4.000 millones de personas viven con menos de $2 diarios, y que de esos 4.000 millones, alrededor de 2.000 millones viven con menos de $1 al día. Vivir con lo necesario es acostumbrarse a darle al organismo
y a la vida lo que el organismo y la vida precisan para llevar una vida digna, una vida consona con el plan espiritual que nosotros tenemos de ser sabios y amorosos y de acercarnos cada vez más a Dios. Vivir con lo necesario implica que usted va a tener que contenerse, que vamos a tener que decidir que la disciplina de la cual le hablaba el Espíritu de Emmanuel a Francisco Cándido Javier debe estar presente en todos los actos de nuestra vida. Aprender a vivir con poco y aprender a obtener las alegrías que nosotros necesitamos haciendo el bien a los demás. Porque es muy fácil practicar la beneficencia, la ayuda material a otros, cuando se tiene mucho dinero, especialmente en esas casas donde abundan comidas que no se usan, que pasan a vencerse en sus fechas de consumo. Entonces las personas se deshacen de ellas. Es muy fácil, pero es muy difícil para una persona que ya si está trabajando vive en una situación privilegiada, y si no está trabajando, que esté en una situación más difícil aún, y poder compartir un poco de lo que tiene con aquellos que tienen menos que él. Esto es importante, aprender a vivir con poco, aprender a vivir con lo necesario, aprender a consumir las cosas en su totalidad y no a estar pensando en los mitos de la moda, en los mitos de las costumbres y en todas estas cosas que realmente no conducen a nada útil para el espíritu. Hoy día muchos compran sus pantalones, sus camisas, las mujeres sus vestidos y los usan apenas una vez. Es más, hay una costumbre en el campo de la moda de las personas famosas que hoy día los medios de comunicación andan vigilando si aquella mujer tan famosa usó el vestido más de una vez. Imagínense, compran un vestido carísimo, costosísimo, y entonces lo usan una sola vez. ¿A ustedes no les parece esto un desperdicio absolutamente innecesario? Si nosotros nos acostumbrásemos a vivir sin desperdiciar casi nada, lo que nos sobra daría para que otras personas pudieran vivir mejor. Nosotros sabemos que la distribución de la riqueza de la que hablamos antes es una cuestión incluso escandalosa. Los órganos competentes de Naciones Unidas nos dicen que el 10% de la población mundial posee el 85% de la riqueza. Esto significa que el restante 90% de la población del mundo apenas posee el 15% de la riqueza. Sin embargo, esta población, podemos decir, sin ánimo de equivocarnos, que es más feliz que la que posee tanta riqueza. Por otro lado, finalizando las cifras aterradoras que nos llegan a nuestra redacción del Anuario Espírita, salió recientemente otra noticia más. 85 millonarios del mundo tienen más riqueza que 3.570 millones de personas que viven en el mundo. Esto, como decía, es aterrador, es escandaloso. Sobre todo en personas que muchas veces no practican la caridad, no quieren compartir parte de su riqueza, no utilizan esta riqueza para hacer algún bien a los demás. Debemos aprender, queridos hermanos, queridos amigos, a vivir con lo poco, a disfrutar con lo menos, a hacer las cosas bien,
sin necesidad de estar acaparando. Hay una frase atribuida a la Madre María de Nazaret en una comunicación que en 1872 dirigió a un centro espírita en Lérida, en España, que estaba compuesto para la época por muchos sacerdotes, algún obispo y otros prelados, y ella le decía: ¿habéis profesado la pobreza que nace del amor? ¿Habéis profesado la pobreza que nace del amor y la dulzura que nace de la humildad? ¿O por el contrario, todavía os conserváis como acaparadores e iracundos? Fíjense esta frase. Y hay otras frases más también en el Evangelio de Jesús que son rotundas. El Señor decía: no podéis servir a Dios y a Mamón. Servir a Dios y a Mamón se puede traducir como servir a Dios y a los lujos, como servir a Dios y a las riquezas, como servir a Dios y a las pompas, como servir a Dios y al despilfarro. No podemos hacer eso. Tenemos que tener una responsabilidad en el gasto que hacemos, en el consumo que hacemos. El mundo va a enfrentar en los próximos años, porque ya lo está enfrentando, una escasez tremenda de agua. Entonces, aquellas personas que despilfarran el agua tendrán que reeducarse, porque esa agua que están consumiendo en exceso se necesita en otros lugares, se necesita en otros países, porque todos los días muere una cantidad importante de personas debido a enfermedades provocadas precisamente por no haber ingerido agua potable, por no tener condiciones para esto. De paso, hay países en el mundo, hay regiones en esos países del mundo donde la gente se baña con arena porque no tienen agua. Así que la próxima vez que usted esté desperdiciando el agua, que se quede debajo de la ducha 15 minutos, piense que esa agua que usted está consumiendo de más es necesaria en otra parte. Y lo mismo pasa con los alimentos. Tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender a ver las necesidades de los otros. Porque si nos llamamos hermanos, entonces debemos saber que todos somos hijos de Dios y que tenemos responsabilidades los unos con los otros. Del poco consumo nuestro puede sobrar comida, suficiente comida, para ayudar a otras personas. Nosotros en Venezuela estamos pasando en estos momentos por una situación compleja, llena de dificultades, donde algunos alimentos solo se consiguen cuando se puede. Y nos hemos dado cuenta cómo es importante la solidaridad de unos vecinos con otros. Mira que no tenemos harina pan, le dice un vecino. Mire, yo tengo azúcar, te cambio la harina pan por el azúcar. Y entonces todo el mundo va satisfaciendo sus necesidades. Y aquellas cantidades de café que se hacían para hacer una tacita, ahora ya no se hacen. Y el café que se hace, si sobra alguno, se vuelve a utilizar, porque se puede usar incluso durante varios días. Hay que olvidarse de derrochar, porque la población que está en el mundo, que está considerada en el orden de los 7.100 millones, tiene dificultades para abastecerse cada día del consumo que está teniendo. Y esto se debe en gran parte al excesivo derroche de energía de todo tipo, y entre ellas también de alimentos. Así que nosotros debemos
aplicarnos una disciplina. Si está sobrando comida, sobró un poquito de sopa, entonces podemos guardarla en un envase, ponerla en el refrigerador y entonces donársela a una persona que vive en la calle, que no tiene condiciones para hacerse una sopa. Para ella será un banquete que usted le está ofreciendo. Debemos aprender a utilizar la ropa mientras ésta esté sana, incluso a remendarla. Yo estoy muy alegre, muy contento hoy porque al fondo está apareciendo la isla de San Miguel de la Palma, donde tuve el honor de nacer hace 71 años, 8 meses y un día. Y me siento muy feliz. Ahora, en aquella época, en esta punta de la isla donde nací, usted usaba la ropa se rompía, se remendaba, se volvía a romper, se volvía a remendar, se volvía a romper, se le ponía un parche y se le ponía otro parche y se le ponía otro parche. Y entonces cuando ya al fin no servía, se picaba esa ropa en tiritas y con esas tiritas se hacían mantas que eran muy útiles para cubrir las necesidades. En aquella época de la posguerra en la que nos tocó a nosotros vivir, era muy difícil la supervivencia. Teníamos que pasar épocas enteras consumiendo a lo mejor gofio por la mañana, papas sancochadas a mediodía y un caldo por la noche. Y vivíamos así, y vivíamos bien. Y saben una cosa, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no había delincuencia, porque todo el mundo tenía que trabajar. Todos trabajábamos, de lunes a sábado, trabajábamos todos, porque de ese trabajo salía la mejor forma de vida que había ya, que era esa educación del campesino, ese vínculo del campesino con la tierra, con las cosas de la tierra, que le da una experiencia mediante la cual usted termina siendo experto en más de 200, de 300 cosas. La persona tenía que trabajar para sobrevivir. Y eso implicaba saber sembrar, pero también implicaba saber administrar las cosechas. ¿Ve? Saber guardarlas. Por ejemplo, esta historia que parecerá insólita para muchos hermanos es la siguiente. El gobierno de la época a nosotros no nos proporcionaba agua. Usted tenía que recoger el agua en invierno, limpiar bien las canales con las primeras aguas, guardar el agua de las lluvias en un aljibe, porque si usted no recogía las aguas y no guardaba las aguas en un aljibe, en el verano usted iba a tener serias dificultades, porque nadie le iba a dar a usted el agua que necesitaba. Así, con esas estrecheces, nosotros aprendimos a valorar profundamente el trabajo, porque el trabajo significaba vida, el trabajo significaba subsistencia, y en medio de tantas dificultades no olvidábamos, queridos hermanos, que debíamos compartir de lo poco que teníamos con aquellas otras personas que tenían menos. Y esto era muy significativo. Hoy día hay abundancia de muchas cosas, pero hay muy mala administración. Los problemas del hambre que hay en el mundo no se deben a falta de alimentos, sino a mala distribución de estos. No se debe a que la tierra haya dejado de producir lo necesario, sino que hay mucha tierra que la están dedicando al pastoreo de reses y de otros animales, o se mantienen baldías, lo cual no es significativo,
para producir los alimentos que el hombre realmente necesita. Esto es un tema inagotable, un tema importante. Nosotros hemos descubierto a través de las experiencias del acierto, error, que en líneas generales, y estoy hablando de mí mismo, no es una crítica a nadie, sino es un reconocimiento de lo que pasa conmigo. A estas alturas de mi vida yo reconozco que siempre he comido más de lo que debía. Hasta ahora que estoy llevando un régimen más severo, más dominado por una cierta disciplina que me estoy imponiendo. Y por otro lado también he descubierto que no tomamos la suficiente cantidad de agua. Y esto es muy importante. Aprendamos pues a vivir con lo necesario desde el punto de vista material en la seguridad de que esto nos ayudará a vivir mejor. En cuanto a la otra parte, para lo espiritual, para lo moral, la conciencia tranquila. Hay un asunto que nosotros no debemos olvidar, queridos hermanos, y es el siguiente. Cuando iniciamos nuestra vida como espíritus, nos dice Galileo Galilei en la Génesis capítulo 6.19, que cuando nosotros comenzamos a ser espíritus, teníamos dos atributos, dos grandes atributos: el libre albedrío y la conciencia. La conciencia es un órgano superior del espíritu. A través de él, usted entra en comunicación con Dios. El mismo libro de los espíritus nos dice, cuando Kardec pregunta, ¿dónde están registradas las leyes de Dios? Dice en la conciencia. Imagínense el tamaño que debe tener nuestra conciencia para que le quepa una cantidad tan grande de información. Y esta conciencia nosotros la ennegrecemos cada vez que cometemos actos impuros, cada vez que violamos las leyes de Dios, cada vez que hacemos las cosas de manera errada, cada vez que no cumplimos con nuestros deberes, cada vez que hacemos presencia en un trabajo, pero no trabajamos, cada vez que existe algún desmedro, algún daño que nosotros hacemos a nuestro prójimo, a nosotros mismos, a la naturaleza, esa conciencia se está ennegreciendo. Ahora, por el contrario, cuando nosotros hacemos el bien al prójimo, cuando nosotros estudiamos, cuando entramos en comunicación con Dios, cuando hacemos el bien de cualquier manera sin mirar ninguna recompensa, cuando deseamos servir por amor, cuando tenemos la capacidad de devolver bien por mal recibido, cuando nos olvidamos de todo lo malo que a veces recibimos y ni siquiera llegamos a perdonar porque no nos ofendemos. En esos momentos nuestra conciencia se está iluminando. Y eso es imprescindible. Ustedes saben, queridos hermanos, cuántos libros, cuántos textos se han escrito sobre el tema de la felicidad. Y el espíritu de Platón, que es el que responde a esta pregunta, él sintetiza todo el secreto de adquirir la felicidad en estas tres cosas. Para lo material, contar con lo necesario. Para lo moral, la conciencia tranquila, la conciencia limpia, la conciencia pura. Y la fe en el porvenir. Porque la fe en el porvenir es esperanza. Y al principio dijimos que este cuarto libro, los espíritus, y Kardec lo titulan Esperanzas y Consolaciones. La esperanza es una necesidad vital del ser humano. Podemos tener un sinfín de dificultades, pero todos soñamos, y más aún, todos luchamos muchas veces para tener un futuro mejor. Y estas luchas son formidables para el alma cuando logra conquistar lo que desea y cuando triunfa sobre sí misma, limpiando su conciencia y sirviendo por amor a los demás. La confianza en el porvenir significa también que la persona posee
una profunda y natural fe en Dios, el Señor del universo, que lo ha creado, que los científicos nos están diciendo ahora, las últimas noticias que hay al respecto sobre este particular, nos dicen que existen más de 100.000 millones de galaxias. El constructor de esta inmensidad, de esta infinitud en la que estamos nosotros inmersos, se comunica con nosotros a través de la conciencia. Bien Él, bien los espíritus superiores que trabajan bajo sus órdenes. Y nosotros tenemos que mirar hacia la eternidad. La doctrina espírita nos enseña que somos, digamos, el resultado de una evolución continua y que no tendremos fin, no hay muchas vidas, hay una sola y eterna vida que no acaba nunca, que se transforma constantemente. Mucha gente habla de transición, pero la realidad, queridos hermanos, es que nosotros vivimos en una eterna transición. Y si hacemos las cosas bien, esa transición es desde lo más mal hacia lo mejor. ¿Ve? Entonces, sabiendo que existen todos esos mecanismos, sabiendo que Dios lo que quiere a nosotros es formarnos como espíritus puros, como espíritus buenos, sabiendo que el universo es infinito y que el tiempo realmente es el que nosotros ocupemos en formarnos, en crecer, en autorrealizarnos, en iluminarnos, en esclarecernos, en ser buenas personas. En que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, fíjense este detalle. Nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, o más bien rezamos el Padre Nuestro, porque sería un rezo, decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero nosotros decimos eso con la boca, pero después en el curso del día no estamos pendientes en ningún momento para pensar, Señor, Padre, ¿esto que yo estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga? ¿O acaso estoy contraviniendo tus deseos? ¿Acaso no estoy respetando tu voluntad? Hacer la voluntad de Dios será uno de los propósitos más elevados que nosotros tendremos en el futuro. Entonces, para resumir en pocas palabras, contar con lo necesario en lo natural, no llenarnos de toda esa cantidad de cosas, de toda esa cantidad de cachivaches. Cuando yo como tapicero visitaba los domicilios de algunas personas para revisar muebles, para repararlos, entonces me encontraba que en algunos hogares había tanta cantidad de cachivaches, tanta cantidad de peroles, que lo que provocaba es tener un camión del aseo por allí cerca y vaciar aquellas residencias de todas aquellas cosas absolutamente innecesarias. Hágase usted, querido amigo, hágase usted, querida amiga, esta pregunta. ¿Todos los bienes que yo poseo me son necesarios para llevar una vida feliz? ¿O quizá deshaciéndome de algunos de ellos yo sería realmente más feliz? Esto es una pregunta realmente importante. Otra, ¿qué iluminación tengo yo en la conciencia? ¿Será que mi conciencia está resplandeciente? ¿Oigo con nitidez el mensaje divino que me envían los espíritus amigos? ¿O acaso estoy todavía turbado por las sombras que lo conturban? Y la fe en el porvenir. ¿Cómo está mi fe en el porvenir? ¿Estoy seguro de la vida que llevo? ¿No tengo ningún miedo? ¿No vivo las consecuencias de las culpas que ya pasé? ¿Tengo un comportamiento franco y amplio? ¿Puedo sonreír cuando pienso en el futuro? Porque a pesar de las dificultades de hoy, sé que todo pasa. Que todo pasa. Y estos actores que hoy tienen la responsabilidad de gobernar el mundo y que no lo están haciendo bien, o que sí lo están haciendo bien, sepan que en cualquiera de los casos todo pasa. Todo pasa. Menos la vida que es eterna.
Allí Dios nos va a dar otras oportunidades de reencarnación, tanto en este mundo como en otros. Y tendremos la posibilidad de volver a hacer y de volver a rehacer tantas veces como fueran necesarias, hasta que un día podemos alcanzar la plenitud y convertirnos primero en espíritus superiores y después en espíritus puros, para ayudar a Dios a organizar, a trabajar en el universo, haciendo todo lo que podamos para que el bien triunfe y que todos nosotros seamos cada vez más felices en el lugar donde nos encontremos, haciendo aquello que es útil y beneficioso para la humanidad y para todos. Gracias.